Acá tenemos los libros de... Esto lo voy a ocultar. Excel está compuesto, los archivos se los conoce como libros. Dentro de los libros nosotros vamos a poder tener hojas. Podemos tener la cantidad de hojas que sean necesarias. Estas hojas, acá por ejemplo tenemos el botoncito de suma, entonces yo puedo ir agregando la cantidad de hojas que necesite. Cuando las quiera eliminar, se hace clic derecho encima de la etiqueta y elegimos la opción de eliminar. Si yo quiero cambiarle el nombre, supongamos que estoy armando una planilla con los gastos que tengo a lo largo del año. Entonces yo puedo tener 12 hojitas con cada uno los meses que corresponden. Entonces yo puedo hacer clic derecho, cambiar el nombre y acá por ejemplo la puedo llamar enero. Puedo colocarle el nombre que quiera. Y al apretar Enter ahí queda almacenado. Voy a volver a ponerle hoja 1 como estaba antes. Ahora bien, en la pantalla tenemos estos pequeños cuadritos que se los conoce como celdas. En la parte superior donde tenemos las letras son las columnas. Y acá en el lateral donde tenemos los números, estos serían las filas. Cuando hacemos un clic en una celda, vamos a ver en la parte superior en este cuadro, tenemos el cuadro de nombre, que nos va a indicar la celda donde estamos posicionados. C3. Siempre va a nombrar primero la columna, la letra, y después la fila en la que nos encontramos. Dentro de la hoja nosotros podemos insertar tanto textos como números. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener una columna que se llame nombre, otra que se llame edad y otra que se llame ciudad. Para poder pasar por cada una de las columnas, presionamos la tecla del tabulador que se encuentra en el teclado. Entonces con el tabulador vamos pasando de columna en columna. Al presionar Enter vamos bajando cada una de las filas. Si yo, por ejemplo, presiono Enter, voy bajando en cada una de las filitas. ¿Sí? Si yo quiero pasar a la columna de al lado, ahí me desplazo con el tabulador. Y ahí se puede cargar el resto de la información. Entonces, acá yo tengo un poquito de datos. Si yo de repente esto lo quiero imprimir, voy al menú Archivo, Imprimir, y lo que me muestra en pantalla es lo siguiente. Aparece la hoja totalmente en blanco y la información flotando en toda la hoja. No tiene bordes. ¿Por qué? Si nosotros vamos acá, estas divisiones que se encuentran en las celdas son solamente un diseño visual. Si yo voy a Vista, tenemos acá activado algo que se llama líneas de cuadrícula, que si yo lo desmarco, me muestra la hoja tal cual como la teníamos en la vista de impresión. Si al momento de imprimir yo necesito que estos datos tengan un borde, tenemos que darle un diseño. Seleccionamos la información, mantenemos presionado. Fíjense que sí o sí desde el centro de la celda, porque si lo agarramos desde el borde y mantenemos presionado, sin querer desplazamos el contenido. Si tenemos que volver para atrás, tenemos la flechita de deshacer y lo podemos cambiar. Entonces desde el centro lo arrastro y ahí tengo una selección de celdas. Cuando tenemos varias celdas seleccionadas, esto se lo conoce como un rango. Ya 2 celdas es un rango. Entonces acá tenemos un rango de celdas seleccionadas. Una vez que están seleccionadas, en la ficha inicio, justo a la derecha de los estilos tenemos el apartado de bordes. Voy a desplegar la lista y hay una opción que dice todos los bordes, donde automáticamente, fíjense cómo resalta los bordecitos. Si yo voy a Archivo, Imprimir, ahí vemos cómo cambió y tenemos ya los bordecitos dentro de nuestra
dentro de nuestra hoja. Así como le asignamos bordes a las celdas, también podemos darle otros formatos de texto. Por ejemplo, yo puedo seleccionar esta información, cambiarle la letra, poner una fuente totalmente distinta, alinear el contenido. Acá tenemos estas opciones de alineación, donde estas son las que vemos comúnmente, por ejemplo, en Word o en WordPad. Entonces acá, con esta opción, yo lo puedo alinear en el medio. También se le puede asignar un color de relleno. Para eso, tengo el bote de pintura, despliego la lista y acá le puedo asignar un color. Si yo quiero más colorcitos aparte de los que están acá, en más colores, ahí puedo encontrar una gama un poquito más amplia de los colores. Así como podemos cambiar el color de fondo, también podemos cambiar el color de mi letra. Por ejemplo, le pongo blanco. Cuando le dan formato, tengan cuidado porque acá hay una opción que se llama dar formato como tabla, donde tiene un montón de estilos ya predefinidos. Pero lo que va a pasar es que va a convertir esta información en una tabla. ¿Sí? Nos va a aparecer esto. Por ahora, esta opción no la vamos a ver. Esta opción la vamos a ver un poquito más adelante, que es cómo crear tablas y cómo trabajar con ellas. Si yo quisiera asignarle algún formato, yo tendría que ir a la opción de estilos de celda, que son estilos que ya vienen predefinidos dentro de Excel. Entonces yo, por ejemplo, puedo elegir cualquiera de estos formatos y vemos cómo va cambiando, me va mostrando cómo quedarían los datos. Voy a elegir este. Y acá ya tenemos personalizada nuestra pequeña tabla. Y ahí vemos, lo podemos previsualizar. Si necesito que los textos sean más grandes, puedo seleccionarlos y tengo la lista para poder hacer más grandes los textos. Lo mismo acá. Voy a hacer que la ciudad, por ejemplo, esté en cursiva y ya lo tengo distinto. ¿Alguna duda? Ahora con lo que vimos recién de insertar información en Excel. Muy bien. Siempre las dudas que tengan, no se olviden de consultarme. Perfecto. Very good. Bien. ¿Cómo puedo hacer para borrar los datos? Si yo, por ejemplo, quiero borrar, no sé, me equivoqué acá y tenía que ponerle, no se llamaba Patricia, tenía otro nombre. Yo puedo hacer un clic en la parte de la barra de fórmulas y modificar esta información. O puedo hacer un clic ahí adentro, no hace falta hacer doble clic. Con que tenga un clic solito, yo ya puedo cambiar los datos. Si tengo que modificar solamente una letrita que me equivoqué, entonces ahí sí. Si yo, por ejemplo, está activada esta celda y escribo, automáticamente me borra lo que ya tenía. Si quiero volver a como lo tenía antes, aprieto escape. Eso lo que va a hacer es cancelar la modificación que estoy haciendo. O si estoy escribiendo algo, cancela esa acción. Si yo necesito modificar una parte del texto, por ejemplo acá en Mónica me olvidé el acento, puedo o hacer un clic en la barra de fórmulas o hacer doble clic acá adentro. Entonces ahí se activa el editor y ahí puedo modificar la información. Ahora bien, esto sería para poder modificarlo. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar un dato? Si yo aprieto la tecla de retroceso, lo que va a hacer es eliminar toda la información y la celda queda activa para que yo pueda seguir escribiendo. Y si, por ejemplo, yo quiero eliminar hola Daniela, ¿cómo estás? Estamos recién iniciando, don't worry. Te comento, en el Classroom
en la sección de trabajo de clase. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? En Excel vas a encontrar todas las actividades. Anda descargando la práctica 1 y la práctica 2. Ahora terminamos con la introducción de Excel y empezamos con esos ejercicios. Ok, y la introducción de Excel ya la explicaste, que red en pelota. No hay problema. Estamos ahí, recién empezando. Don't worry. Ah, bueno. Y la tengo que ver por acá la explicación, ¿no? Exacto. Igualmente, la clase queda grabada, así que después lo puedes ver las veces que quieras. Bien, entonces, si yo, por ejemplo, quiero borrar dos datos, quiero borrar estas dos ciudades. Si aprieto la tecla retroceso, como les había comentado antes, queda activado para que yo lo modifique. Entonces yo tendría que borrar un dato, apretar Enter, ir al otro abajo, borrarlo, apretar Enter. Entonces, la mejor manera cuando yo quiero borrar varios datos que están juntitos seleccionados es utilizando la tecla suprimir del teclado. Y ahí con suprimir borramos todo. Tengan en cuenta que eliminar, utilizando retroceso o suprimir, solamente me va a estar eliminando la información que se encuentra dentro. Lo que sería el diseño de la tabla, bordes, relleno, eso va a seguir quedando. Si de repente quiero borrar una fila completa, para eso me posiciono donde tenemos los numeritos de las filas y hago clic derecho. Por ejemplo, voy a eliminar a Adrián, hago clic derecho y cuando presiono eliminar, automáticamente me elimina toda la fila completa. Lo mismo si yo quiero eliminar una columna. Me posiciono. Fíjense que se muestra como una flechita negra. Hacemos clic derecho, eliminar y ahí se borra todo. Si no me posiciono justo encima de la fila o justo encima de la columna, al hacer clic derecho y elegir la opción eliminar, me aparece un pequeño cuadrito y me dice, bueno, ¿qué es lo que querés eliminar? ¿Querés eliminar toda la fila, toda la columna o solamente esta celda? Entonces tengo estas opciones. Pero si yo quiero eliminar toda la fila, toda la columna, nos posicionamos directamente encima de las letras o encima del número. Supongamos que yo quiero borrarlo, quiero borrar todo. Entonces, puedo seleccionar toda la información. Si, por ejemplo, no quiero usar la opción de clic derecho o eliminar, quiero borrar totalmente toda la información, seleccionamos todos los datos y desde acá en la sección de edición hay como una gomita, un borrador. Despliego la lista y tengo diferentes opciones. ¿Qué es lo que queremos borrar? Quiero borrar toda la información, lo cual incluye lo que es los textos, fórmulas, diseño, o sea, todo completo. Solo el formato, o sea que me borraría los bordes y los colores, solamente el contenido, y después, bueno, en caso que haya insertado comentarios o hipervínculos, esos también se pueden borrar. Acá en este caso quiero borrar todo esto. Quiero eliminar este diseño. Y ahí ya desaparece. Si quiero borrar el formato, porque digo, la verdad que la combinación de colores que usé no me gusta para nada, ni el tamaño, quiero volver a empezar, entonces ahí digo, borrar formato. Y automáticamente vuelve el texto como lo tenía antes, sin borde y sin colorcito. Bien, entonces, esto lo voy a cerrar. No voy a guardar nada. Y ahora me voy a ir a archivo. Y lo que voy a hacer es ir a buscar lo que habíamos descargado, que sería el práctico con fórmulas. Acá vamos a tener unas planillitas donde ya tenemos todo con formato y ya los valores insertados. Habíamos dicho que en Excel podíamos insertar en la planilla, en la hoja, tanto textos como números. Pero lo más lindo que tiene Excel es que podemos insertar fórmulas matemáticas como también funciones. Las fórmulas serían las fórmulas básicas, matemáticas que conocemos, suma, resta, multiplicación y división. Entonces lo que nos propone el primer ejercicio es
donde está la columna de resultado, realizar este cálculo matemático. Para insertar la fórmula, hacemos un clic en la celda y así como está, colocamos el signo igual. Al colocar el igual, Excel ya sabe que lo que viene a continuación puede ser una fórmula o puede ser una función. Y acá hacemos lo siguiente. Yo voy a multiplicar 100 por 5. Yo puedo escribir los números y voy a tener automáticamente el resultado. Pero no es una práctica aconsejable escribir los números en la fórmula por el siguiente motivo. Supongamos que esto es una planilla de trabajo real y de repente nos equivocamos en algún número. Estamos revisando los datos y de repente no era 5, lo tenía que multiplicar por 15, por ejemplo. O me pasaron mal los datos y de repente toda esta columna tiene mal los valores. Entonces, si yo por ejemplo pongo 15, acá se cambió. Y acá como lo escribí manualmente la fórmula, yo tendría que hacer doble clic, entrar en la fórmula y hacer los cambios. Si es un dato solo el que hay que modificar, ya no hay problema, hicimos ahí doble clic, lo cambiamos. Pero si es toda la columna la que hay que modificar, ahí vamos a estar perdiendo mucho tiempo. Entonces lo que se aconseja es lo siguiente. Voy a apretar suprimir, voy a hacerlo de vuelta. En vez de escribir los números, lo que vamos a hacer es seleccionar la celda donde se encuentra el valor. Hacemos un clic, automáticamente Excel lo remarca y me dice la celda que seleccioné, que es la C8. Pongo el asterisco para multiplicarlo y ahora marco la segunda celda, que sería la E8. Así como está, presionamos Enter. Como podemos ver, me trajo el mismo resultado, no hay ningún cambio. Voy a cambiar este valor. En vez de 15, le voy a poner, vamos a ponerle 8. Y al presionar Enter, automáticamente se actualiza. ¿Por qué? Lo que le estamos diciendo acá con Excel es, agarra el valor que está en C8, el que sea, y agarra el valor que se encuentra en la celda E8. Y los valores que se encuentran ahí, multiplicarlos. Por lo tanto, yo esto lo puedo actualizar, lo puedo cambiar, y siempre esto se va a estar actualizando. Entonces, siempre recordemos, primero el igual, y después marcamos las celdas. Marcamos la celda, colocamos el operador matemático y seleccionamos la segunda celda. Y Enter para confirmar. Y lo mismo con los otros. Colocamos, en este caso, la barra para división y lo vamos cambiando. Cuando se trata de divisiones o calcular un promedio, nos vamos a encontrar con varios decimales. Si en algún momento digo, no quiero que me muestre tanta cantidad de números, quiero 2 decimales por lo menos, en la sección de número, acá en el costadito, van a encontrar estos ceros, donde la segunda opción me va a permitir restar la cantidad de decimales y la primera opción me va a permitir aumentarlos. Entonces con este botoncito yo puedo indicar 2 decimales nada más. Y continúo con los otros. El igual primero, un clic en la celda, menos un clic en la segunda celda. Y para cálculo con porcentajes, ese es un cálculo básico, siempre vamos a estar trabajando con el operador matemático de multiplicar. Bien, hasta acá, ¿alguna duda con lo que vimos recién? Sí, profe, no me quedé en corto. O sea, ponemos en el primero, por ejemplo, multiplicación. Sí. C8. No, igual C8. Exacto. Puedes escribir C8 o directamente hacerle un clic en la celda. Eso es decisión de cada uno. Okay. Después colocas el asterisco. Fíjate. Exacto. No, un problema. Y después un clic en la otra celda. Siempre va a ser más cómodo hacerle un clic en las celdas para seleccionarlas. Si por algún motivo no pueden seleccionarlas, pueden escribirlas manualmente. No hay ningún problema. Yo, por ejemplo, acá, en vez de hacer clic, yo podría escribir C8
por fijarme dónde está el otro valor, que es E8, y es lo mismo. Otro detalle, si por ejemplo está en minúscula no le va a afectar en nada. Por ejemplo, acá yo lo escribí, me quedó C minúscula y la E minúscula. No hay ningún problema, me las va a reconocer igual. Lo más importante es no olvidarse del igual al momento que estamos haciendo la operación matemática. ¿Alguna otra duda? Bien, continuamos. En la planilla B tenemos acá la tabla donde tenemos nombre de artistas, cantidad de CD vendidos, el precio de los CDs y la recaudación que se realizó. Entonces me dice, para saber cuánto recaudaron, debemos calcular el producto entre CDs vendidos y precio de los CDs. Y a continuación me dice, luego colocar el formato correspondiente en la columna precio y recaudación. Cuando me habla de formato, quiere decir que yo, por ejemplo, tengo estas dos columnas donde tenemos cantidades y precios. Pero todo lo que sea dinero tiene que tener el formato monetario correspondiente. Entonces, siempre que me hable de formato, en las celdas me habla de esto. Si es precio, tiene que estar en formato moneda. Para calcular el producto es una multiplicación. Entonces ponemos el igual, marcamos la primera celda, asterisco y marcamos la segunda. Y presionamos Enter. Ahora, yo acá tengo 10 datos. Yo sé que para todos es una multiplicación. Esto por esto, esto por esto, esto por esto. Para practicar podría hacerlos uno por uno, no hay problema. Pero más adelante, en vez de tener 10 artistas, capaz que tengo 500. Entonces ahí tampoco puedo estar uno por uno resolviendo cada una de las celdas, porque no terminaría nunca. Lo que hacemos es lo siguiente. Cuando la celda está activa, o sea, cuando le hicimos un clic y está seleccionada, hay un pequeño cuadradito chiquitito en la esquina inferior derecha. Al posicionarnos ahí, cambia la apariencia del cursor y en vez de ser una cruz blanca, es una crucecita negra. Así como está, mantenemos presionado y sin soltar, arrastramos. Este proceso de arrastrar se lo conoce como autollenado. Y soltamos. ¿Qué es lo que hizo Excel acá? El autollenado lo que está haciendo es copiar la información de las celdas. Entonces, acá le dijimos B18 por C18. Me voy a fijar abajo. B19, C19. B20, C20. Y así con cada uno. Si hago doble clic en el último, B26, C26. Entonces, me copió la fórmula que se encontraba arriba y la fue actualizando de manera automática. E incluso acá, si por ejemplo hago una modificación y digo, bueno, vamos a cambiarle el número, voy a ponerle 250. Y al apretar Enter, automáticamente se modifican los datos. Porque como estamos trabajando con celdas, se actualiza. Bien, ahora hay que darle formato. Como estoy trabajando con dinero, selecciono. Si mantengo presionado, puedo seleccionar las dos columnas. Así me ahorro unos pasitos. Entonces, marco las dos columnas y en la sección de número, este primer botoncito es el que me va a permitir darle el formato. Y acá tenemos distintos simbolitos. En este caso vamos a ponerle español de Argentina. Y automáticamente ahí ya le asigna todo el formato. Bien, ahora me dice, planilla C. Realizar la fórmula correspondiente para saber cuántos CDs quedan. Bueno, tenía esta cantidad de CDs, se vendieron esta cantidad. La forma de poder averiguar cuántos quedan es realizando una resta. Colocamos el signo igual, selecciono este dato, esta celda, y directamente menos esta otra. Como sé que el resto de las celdas va a tener la misma fórmula, no cambia,
O sea, no es que estés menos, estés más, es todo una resta. Hago lo mismo, me voy al cuadradito de la esquina inferior y cuando aparece la cruz negra, puedo o mantener presionado y arrastrar o hacer doble clic directamente sobre ella. Y también va a ser el autollenado de manera automática. Una vez que este lo finalizamos, siempre archivo, guardar y lo almacenamos. La forma de entregar los trabajos sería, me los pueden mandar por correo, por ejemplo acá en la sección del... ok, don't worry. Cuando entramos acá en el Classroom, lo primero que van a ver es el tablón. Acá en el tablón va a aparecer todo lo que yo estoy subiendo, los comentarios, ¿sí? Pero lo que yo les recomiendo siempre que trabajen en la sección de trabajo de clase. Acá va a estar todo un poco más organizado. Acá en Excel van a tener los ejercicios y después en clases grabadas, cuando terminemos la clase acá, va a aparecer después el videito de Excel. Acá en el tablón pueden escribir y si miran un poco más para abajo, que esto después lo voy a estar subiendo, se pueden comunicar conmigo, ya sea enviándome un correo electrónico o mandándome un mensaje por WhatsApp o por Telegram. No hay ningún problema. Más que el correo, si tienen alguna duda, yo les recomiendo que me manden un mensaje por WhatsApp, que ahí lo voy a leer seguro. En cambio el correo capaz que tardo un par de días en encontrarlo. Bien, hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sin dudas? ¿Más o menos? ¿Algo que quieran que repita? ¿Hable ahora o calle para siempre? Sí, una pregunta. Viste que, ay, no sé cómo expresarlo. Los nombres que estaban en las celdas, por ejemplo, la cantidad de CDs vendidos o cuántos tengo. ¿Eso lo diseñaste vos ahora o ya pusiste así el ejercicio? Sí, lo diseñé yo así. Así, donde dice planilla A, todo eso, se Exacto. hizo. Está armado todo de cero. Ah, bueno, pero eso está en la clase. Exacto. Listo, dale. Igualmente, por ejemplo, en los primeros se van a encontrar que van a tener archivos de Excel, Sí. que ya están diseñados, y después archivos en PDF, donde solamente muestro la apariencia que tendría que tener la tabla y la información después que tenemos que colocar. Acá en este caso armaríamos nosotras de cero la planilla. Listo. Bien, fórmulas, chauchis, yo no las voy a guardar. Referencias relativas. Esto es más o menos como lo que ya habíamos estado trabajando, así con formulitas. Cuando nosotros hacemos ese autollenado, donde tenemos las celdas, hacemos el autollenado donde se van actualizando los datos, se los conoce como referencias relativas. ¿Por qué? Porque la celda que estamos utilizando no es la misma, siempre va a estar variando. Entonces acá me dice, calcular la comisión sobre la columna ventas según el porcentaje de comisión que corresponda. Entonces lo que tenemos que hacer es, según las ventas que se hayan realizado, tengo que calcularle cuánto sería la comisión. Como tenemos porcentajes en la columna de comisión, siempre que trabajamos con porcentajes usamos la multiplicación. Por lo tanto, colocamos el igual, seleccionamos la celda de las ventas y lo multiplicamos por la celda donde tenemos las comisiones. Como nos pasaba antes, yo sé que más abajo todo va a tener la misma formulita, no cambia. Entonces lo voy a arrastrar hasta el último. Y acá es lo que yo les había mostrado previamente. Tenemos acá la fila 11. Las columnas siempre van a ser las mismas. Y al hacer el autollenado, esas filas fueron cambiando. 12,
Hago por ejemplo 14, si me voy casi a la última es 20. Entonces cuando se actualizan las celdas, referencia relativa. Hago esta aclaración porque más adelante, seguramente en esta clase, capaz que llegamos, vamos a ver también cómo trabajar con referencias absolutas. ¿Sí? Son dos tipos de referencias. Y también hay otras que se llaman mixtas. Estas son un poquito más avanzadas, pero sirven un montón. Una vez que calculé la comisión, me dice realizar los totales para la columna sueldo base, ventas, comisión y sueldo total. En el caso del sueldo total, ¿qué es lo que me falta? Acá en este caso me olvidé de ponerlo, pero vamos a hacerlo. Yo tengo mi sueldo base. Anacleto gana 15.000 y tiene una comisión de 809,56. Entonces, Anacleto, cuando llegue fin de mes, no va a cobrar 15.000, va a cobrar un poquitito más. Igual es poco. Seleccionamos la celda donde tenemos el sueldo y lo voy a sumar más lo que obtuvimos con el valor de la comisión. Y apretamos Enter. Y ahí lo mismo, hago el autollenado hasta llegar al final. Entonces me dice realizar los totales para cada columna. ¿Qué significa esto? Yo lo que necesito es hacer una recaudación de toda esta información. Habíamos visto que nosotros podemos utilizar las opciones de suma. Entonces yo podría agarrar esta celda, más esta otra, más esta otra. ¿Sí? Entonces los podría estar sumando. Bien. Y ahí ya tengo el resultado final. Acá tengo un total de 11 celdas seleccionadas. Entonces yo fui y seleccioné una por una, 11 datos. Las planillas reales de un trabajo no van a ser de 11 filas. 500 o 1000 va a tener. Entonces yo no puedo estar seleccionando uno por uno para hacer la suma. ¿Por qué? Primero, acá estoy seleccionando uno por uno la columna de sueldo base. Todavía me falta ventas, me falta comisión y me falta sueldo total. Entonces, como tenemos que agilizar un poco la tarea y son varias las celdas que tenemos que sumar, para eso están las funciones dentro de Excel. Las funciones serían así como fórmulas que ya vienen predefinidas. En el caso de la suma, lo vamos a encontrar acá en este botoncito que es el botón de autosuma. Entonces, si yo por ejemplo hago un clic directamente en el botón, vemos cómo se escribe automáticamente la palabra suma y ya me selecciona de manera automática los valores de la columna. Si en algún momento yo tengo que hacer una modificación y digo, no, esta celda está mal seleccionada, yo puedo ir adentro de las celdas y corregirlo, decir, no, esto es lo que yo quiero sumar. En este caso lo que había seleccionado Excel estaba bien. Y aprieto Enter. Me posiciono. Y si hacemos un clic en esta flechita desplegable, acá tenemos funciones, que estas son las funciones básicas. Marco suma y ahí de vuelta me volvió a marcar. Comisión no. Supongamos que yo no quiero ir al botoncito de suma, de autosuma, yo lo puedo escribir la función también. Pongo el signo igual, escribo, a medida que vamos escribiendo, fíjense cómo me sale toda una lista con todas las funciones disponibles que tiene Excel. Entonces, a medida que voy escribiendo, me va trayendo las que coinciden con ese texto. Hago doble clic, ahí se abre el paréntesis, y acá tengo que hacer sí o sí el trabajo manual. Seleccionamos todo, cerramos el paréntesis y Enter. Lleva un poquito más de pasos porque yo tengo que escribir la función, seleccionar el rango. En cambio, utilizando el botón de autosuma, eso lo hace automáticamente. Al hacer clic, selecciona el rango de celdas. Ahora, voy a apretar escape para cancelar. ¿Qué otra opción tengo para poder hacer la suma? Voy a borrar estos datitos. Yo puedo seleccionar toda esta columna completa, incluso hasta esta celda vacía, e ir directamente al botón de autosuma.
y ahí ya lo tengo resuelto. Y acá selecciono las dos columnas directamente con sus respectivas celdas vacías y presiono autosuma. Esto que aparece acá, estos numerales, significa que la información que vaya a mostrar Excel, ya sea un cartel de error o el resultado correspondiente, no entra en el ancho de esta columna. Entonces esta columna tendrá que ser un poquito más ancha para que entre toda la información. Lo que vamos a hacer es, me voy a posicionar acá en esta línea entre la columna F y la G, y cuando aparece la flechita, mantengo apretado y puedo arrastrar hacia el costado. Entonces ahí le doy más espacio a la celda para que entre todos los datos. Y le voy a dar formato. Tanto comisión como sueldo es dinero, así que voy a marcar todo. Y de la lista de estilos, le aplico el estilo. Y lo mismo acá. Este, por ejemplo, no lo tiene. Si yo quisiera darle un poquito de color, se le puede dar color. Selecciono, mantengo presionado. Recuerden siempre desde el centro de la celda, no desde el borde, para que no se mueva. Desde el centro, seleccionen. Tienen el bote de pintura para darle color de relleno. Y los estilos. Profe, ¿me explico de vuelta cómo hago para sumar el sueldo total? Que me quedé en esa, ¿no? Ah, no hay problema. O sea, tenés toda la columna vacía. Acá. Bien. Para el sueldo total, colocas el igual, seleccionas el sueldo base, más lo que obtuviste en la columna comisión. No en porcentaje de comisión, sino en comisión solito. Y ahí apretás Enter. Ok, gracias. Y después puedes hacer el autollenado. No, de nada. Una vez que ya lo tenemos, lo mismo, lo guardamos y lo cerramos. ¿Alguna duda? Aprovechen a preguntar. Muy bien. Vamos con el que sigue. Bien, ahora voy a saltar al PDF. Vamos a armar la planilla totalmente de cero nosotros. Donde tenemos un titulito en la tabla que dirá librería arcoiris. Y después el resto de la información, donde tenemos que los textos están en un renglón arriba y abajo y están centraditos. Vamos a ver cómo armarlo. Para que sea más cómodo visualizarlo, voy a restaurar la ventana. Así de esta manera queda flotando. Y yo puedo cambiarle un poquito el tamaño. Voy a comenzar acá en A1. Nosotros podemos comenzar en cualquier parte de la planilla, de la hoja, pero por lo general se recomienda comenzar desde la primera celda. Librería arcoiris. Tengan en cuenta un detalle. Si de repente escriben, supongamos acá está todo en mayúscula, pero yo lo escribí en minúscula. En Excel no hay una opción que me permita cambiar y convertir los textos de minúscula a mayúscula o de mayúscula a minúscula. Como lo escribieron, así queda. La única opción de modificarlo es borrarlo y volver a escribirlo. Lamentablemente. Artículo. Apretamos Tab para pasar a la columna de al lado. Producto. Tabulación. Precio de costo. Y acá. Precio de costo, la palabra es muy extensa, entonces me está usurpando el espacio de la columna D. No voy a estirar esta columna, voy a dejarla así tal cual como está. Y voy a escribir ganancias. Y así sigo cargando los datos. Precio de lista, cantidad vendida,
y total. Ahora lo que tenemos es lo siguiente. Precio de, quedó ahí la C. También precio de lista. Y en el caso de cantidad vendida también quedó cortada la palabra. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a posicionar en artículo y sin soltar voy a arrastrar hasta el último dato de la última columna. Y así como está, vamos a buscar en la sección de alineación. Tenemos este botoncito que lo que me va a permitir es ajustar el contenido a la celda. Y al presionarlo ahí vemos cómo se está ajustando. Ahora, esta información está justo en el medio, centrado. Yo les había mostrado que en las opciones de alineación teníamos estas tres que eran las básicas, donde nosotros podíamos alinear el contenido dentro de nuestras celdas. Por defecto va a estar a la izquierda. Entonces, con este botoncito lo centramos y acá lo alineamos a la derecha. Ahora bien, la información está centrada, pero por defecto queda centrado en la parte inferior. Así que para modificarlo y que quede en el medio, tenemos que hacer uso también de las opciones que se encuentran acá arriba, donde puedo alinearlos, ya sea en la parte inferior, en la parte superior o en el medio, que es la que vamos a usar nosotros. Entonces ahí ya tenemos bien alineados nuestros datos. Ahora, librería arcoíris me ocupa todas estas columnas. Si yo, por ejemplo, selecciono todo y le doy a la opción de centrar, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a estar centrando, pero dentro de la columna, dentro de la celda donde está escrito, que es en A1. Entonces ahí en A1 se centró. Yo necesito que me ocupe todo este espacio, todas estas columnas. Así como está, seleccionado, vamos a este botoncito que me va a permitir combinar las celdas. Si yo hago un clic, va a estar combinando y centrando automáticamente. Si yo despliego la lista, me voy a encontrar con algunas otras opciones distintas. Por defecto, siempre va a ser combinar y centrar. Y ahí vemos cómo, fíjense que al hacer clic, me marca el espacio de las 7 columnas. ¿Cómo vamos? Si en algún momento, supongamos que acá por ejemplo ya las tengo juntitas. Si en un momento quiero volver para atrás, quiero deshacerlo, si fue recién, yo puedo hacer clic en la flechita para deshacer y volver hacia atrás. Pero supongamos que esto ya tiene un color de relleno, tiene un formato, un estilo de letra, un color, un tamaño. Entonces, si yo retrocedo, lo único que voy a conseguir es deshacer todo lo que yo ya tenía. Entonces, si yo necesito volver a separarlo como estaba antes, vuelvo a presionar el mismo botoncito que usé para unirlos. Entonces hago un clic y automáticamente vuelve a la posición que tenía antes. Entonces seleccionamos y acá combinar y centrar. Voy a borrarle el formato. Ahí está. Bien. Entonces hasta acá ya tenemos todo cargado. Me dice, el artículo será completado con autollenado comenzando por el número 2000, con un intervalo de 100. Esto es para que nosotros no tengamos que estar inventando los valores. Entonces, bueno, arranco con el número 2000 y continúo. 2100, 2200, 2300. Ahora bien, ese sería el intervalo. Pero me menciona la palabra autollenado. Quiere decir que de alguna manera yo podría completar todo esto de manera automática. ¿Cómo se hace? Hay dos opciones. Vamos a verlas por separado. Acá tenemos 2000 y el intervalo de 100 serían 2100. Ahí tengo ya las dos celditas. Hacemos un poquito más grande. Ahora lo que hacemos es seleccionamos ambas celdas
y me voy al cuadradito que se encontraba en la esquina, el que usamos para hacer autollenado, y voy a arrastrar. Entonces, fíjense cómo va cambiando y se va actualizando. 2300, 400, 500, 600. Y así hasta tener un total de 10 registros. Entonces ahí tengo 10 valores. Sí o sí tienen que estar los dos primeros seleccionados. Voy a borrarlo. Si yo de repente, vamos a poner acá 2100. Si yo solo selecciono el primero y lo arrastro, Excel lo que va a estar haciendo es repitiendo ese contenido. En cambio, si yo marco los dos y arrastro, Excel se va a dar cuenta que hay una diferencia entre el primer valor y el segundo. Entonces le va a calcular el intervalo. Completar el producto con 10 registros, productos de librería. Estos lo completan con datos inventados. Voy a poner producto 1. Y de ese también voy a hacer autollenado. En este caso, como hay una numeración, producto 1, por defecto Excel interpreta que yo quiero hacer un conteo automático. Esto lo hace Excel automáticamente. Bien, ahora me dice precio de costo. El precio de costo será completado con autollenado, comenzando por el número 0,25 con un intervalo de 0,05. Acá vamos a prestar atención a un pequeño detalle. Voy a poner 0,25, voy a apretar Enter, y el intervalo que es de 0,05, en vez de usar la coma, voy a utilizar el punto, tal cual como está acá en el enunciado, que sería, el intervalo es de 30. Bien, entonces acá quiero que vean esta diferencia. El número que estaba arriba quedó alineado a la derecha y el número que está abajo quedó alineado a la izquierda. Excel hace una pequeña diferencia. Ni bien cargamos los datos y la celda no tenga formato, los textos por defecto van alineados de manera automática a la izquierda. Por el contrario, lo que son los números automáticamente van a la derecha, sí o sí. Si en algún momento algún número lo coloca de manera automática a la izquierda, significa que este número no lo está interpretando como un número, sino que lo interpreta como un texto. Si con este número no tenemos que hacer nada, supongamos que es un código solamente y no tengo que usarlo para un cálculo matemático, no hay ningún problema. Pero si este número yo lo tengo que usar para alguna fórmula, va a pasar lo siguiente. Voy a hacer una suma, como para que vean qué es lo que ocurre. Me tiró un error, me dice valor. Quiere decir que hay un error no en la fórmula, sino en el resultado que va a estar devolviendo. Como esto lo interpreta como un texto, yo estoy queriendo sumar un número más un texto. Entonces, como no coinciden los datos, me tira un error. ¿A qué se debe este detalle? ¿Por qué me lo corrió a la izquierda y no lo puso a la derecha como el de arriba? Porque los decimales en mi computadora se trabajan con coma. Entonces yo tengo que poner coma sí o sí para los decimales. Quizás en la computadora de ustedes es distinto y en la computadora de ustedes sí o sí lleva un punto. ¿Sí? Pero más que nada para que vean la diferencia. Si ustedes usaron coma y quedó alineado a la derecha, a la izquierda, significa que tienen que usar punto. Y si usaron punto y les pasó lo mismo que a mí, tienen que usar coma. Bien, ahora, yo les había dicho cuando íbamos a completar la columna de artículo que había dos opciones para poder realizar el intervalo de números. La segunda opción, que es la que a mí más me gusta porque es más fácil, es hacer lo siguiente. Cargamos únicamente el primer dato, nada más. Así como está cargadito, seleccionamos esa celda y arrastro para marcar toda la columna. O sea, acá le estoy indicando a Excel las celdas que voy a estar ocupando. Sí o sí tiene que estar el primer dato. Una vez que tengo todo seleccionado, me voy a el botoncito que se encuentra acá debajo de autosuma, que es el de relleno. Despliego la lista
y hay una opción llamada series. Al presionarlo se abre un pequeño cuadro de diálogo donde me pide el incremento. Bueno, ¿de cuánto va a ser el incremento? El incremento va a ser de 0,05. Y le pongo aceptar. Entonces, automáticamente Excel hace el intervalo. En vez de que yo tenga que tener sí o sí el segundo número, teniendo el primero solo, ya con eso me alcanza. Voy a repetirlo otra vez. Tengo el primer dato y selecciono las celdas. Voy al botoncito de relleno. Sí o sí tengo que hacer clic acá. ¿Sí? Cuando hacemos un clic, automáticamente se despliegan las listas. Series. Y le damos el intervalo. Y aceptar. Como el número que se encuentra acá, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, no aparecen los decimales. Si yo quisiera que todo tenga los mismos decimales, lo marco y le asigno el formato millares. Y al hacer un clic, automáticamente todos tienen 2 decimales. Bien, vamos a la columna de ganancias. Me dice, la ganancia será completada con autollenado, comenzando por el número 0,5 con un intervalo de 0,6. Entonces, el primer número es 0,5. Y Enter. Y así como está, voy a marcar todo. Me voy al botoncito de rellenar, series, y en el incremento le voy a poner 0,6. Pongo aceptar y ya automáticamente ya tengo el cálculo hecho. Ahora, precio de lista. Me dice, ahí ya tengo que hacer una fórmula. El precio de lista será la suma entre el precio de costo más la ganancia. Entonces, en este caso hacemos la fórmula. Suma precio de costo más el de ganancia. Una vez que ya tengo el resultado, como sé que el resto de las celdas es la misma fórmula, directamente me posiciono en la esquinita, doble clic y autollenado. La cantidad vendida será completada con autollenado, comenzando por el número 30 con un intervalo de 3. Cargo el primer dato, marco todo. Ojo, a mí porque me gusta usar la opción de relleno, series, porque me parece mucho más rápido, pero si ustedes quieren pueden colocarlo manualmente. Por ejemplo, el intervalo de 3 sería 33. Marco los dos valores y hago el autollenado. O sea, pueden usar cualquiera de las dos opciones que más os gustéis. El total corresponde al producto del precio de lista y la cantidad vendida. Recordemos que el producto nos habla de una multiplicación. Esto por cantidad vendida. Y hacemos el autollenado. Y automáticamente lo tenemos. Las columnas de precio, de costo, ganancia, precio de lista y total deberán tener formato moneda. Y después hacer presentación de planilla. Así que voy a maximizarlo. Ganancia y precio de lista. Precio de costo, ganancia. Estas tres. Y la columna de total también. Bien. Entonces ya tenemos el formato hecho. Y ahora me pide el formato de la planilla. Lo primero, le vamos a poner bordes. Porque recordemos que si yo esto lo imprimo, van a quedar todos los valores flotando en la hoja. Entonces, sí o sí necesitamos asignarle el borde. Selecciono todo completo. Me voy a ir al botoncito de bordes. Y le aplico todos los bordes. Vamos a darle color de relleno. Estilo negrita. Y esto lo voy a hacer un poquito más grande. Librería arcoiris. Si en algún momento queda una palabra media rara, por ejemplo acá ganancia, quedó raro, feo. Entonces ahí sí,
Voy a estirar un poquito la columna porque necesito un poco de espacio para que entre la S. Me posiciono entre la D y la E y me corro un chiquitín. Y ella entra ganancias. Puedo o arrastrarlo manualmente o posicionarme y hacer doble clic. Y automáticamente Excel se corrige. Bueno, en este caso no quiso, así que manualmente. Puede fallar. Y una vez que lo tenemos, lo guardamos. Si bien yo espero a terminar el ejercicio para poder guardarlo, lo que tienen que hacer ustedes es, ya ni bien empiezan a trabajar, no sé, crearon la columna, ya automáticamente empiezan a guardar el trabajo. Porque nunca se sabe, capaz que estaba acá en ganancias, se tildó el programa, se cerró y tengo que volver a empezar todo de vuelta. Entonces no. Una vez que arrancan, ya automáticamente empiezan a guardar los trabajos. Sí o sí, siempre acostúmbrense a eso. Chuchis, yo no lo voy a guardar. Práctico número 4. Cerré Excel. Acá lo mismo. Primero cargamos toda la información. Apellido, con la tecla tabulador, siempre recuerden para pasar las columnas. Acá para que quede valor de ventas en 2 renglones, seleccionamos y con el botoncito que se encuentra acá arriba, encima de combinar y centrar, ahí lo ajustamos el texto. Y después no se olviden que tienen que alinearlo en el centro y en el medio. Completar el número de legajo con autollenado, comenzando por el número 3980. Vamos a poner 3980. Y un intervalo de 15. Me dice que son 10 registros, así que voy a seleccionar las 10 celdas. Mantengo presionado y a medida que vamos arrastrando, fíjense en la parte superior, en el cuadro de nombre, cómo me va mostrando la cantidad de filas. 2 filas, una columna. 3 filas, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hay 10. Una vez que ya están todas, voy a rellenar series y le asigno el incremento que va a ser de 15. Acá cargamos la información, nombres y apellidos, datos inventados, ¿sí? No hace falta que se maten pensando. Y después realizamos los cálculos. Bien, a continuación me dice, el valor de ventas será completado con autollenado, comenzando por el número 50, con un intervalo de 5. Y entre paréntesis me aclara que tiene que ser descendente. Entonces vamos a poner 50. Voy a seleccionar todo. Rellenar series. Y como tiene que ser descendiente, voy a poner menos. Entonces, de esa manera, en vez de sumar, se van a estar restando. Menos 5. Y acá podemos ver cómo va de 5 en 5, pero en vez de subir, está bajando. Luego me dice, la comisión es de un 10% del valor de las ventas. Ponemos el igual. Acá marco las ventas. Y el 10% no lo tengo en ninguna celda. Así que, en este caso, yo tengo que escribir manualmente el porcentaje. 10%. Tengan en cuenta, el signito del porcentaje tiene que ir siempre después del número. Y ahí ya tenemos el porcentaje de comisión. Para todos va a ser lo mismo. Y cuando hacemos autollenado, como nosotros escribimos el número, se va a estar repitiendo siempre el mismo porcentaje para todos. Después, en otro ejercicio, vamos a ver cómo colocar el porcentaje en una celda
Cosa que si, por ejemplo, el día de mañana la comisión se actualiza y ya no es más 10%, por ejemplo, ahora es del 15%. Entonces, como acá lo escribí, yo tendría que ir manualmente en la primera, hacer la modificación y volver a repetir el autollenado. Después en otro ejercicio vamos a ver cómo solucionar eso, para no tener que escribirlo. El premio para cada vendedor es de 45, el cual debe completarse con autollenado. Entonces acá vamos a poner 45. Me posiciono en la celda, voy a la esquinita y sin soltar arrastro hasta abajo. En este caso no me pedía ningún incremento, para todos iba a ser 45. El total corresponde a la suma del valor de ventas más la comisión más el premio. Como es una fórmula, colocamos el signo igual. Ventas más comisión más el premio. Apretamos Enter y hacemos el autollenado. Hacer corrección ortográfica de la planilla. Para poder hacer una corrección, puedo seleccionar todos los datos que quiero que verifique. Me voy a la ficha Revisar y hago un clic en Ortografía. Revisión ortográfica completa. Ya está listo. Muy bien. El tipo de letra será para toda la planilla Comic Sans tamaño 12. Entonces marco todo. Me voy a Inicio. Busco la fuente Comic Sans. Y acá le asigno el tamaño que es de 12. Como pasó en el anterior. Si yo necesito más espacio, me voy acá a la columna y lo estiro un poquitito más, para que quede un poco más prolijo. No me lo pide, pero le voy a dar el formato moneda. Selecciono todos los datos, le doy formato moneda, valor de las ventas, esto también, y ahora le doy un borde a la tabla. El último que habíamos hecho había sido el 4. Bien, ahora voy a que es 5A, que dice práctica con funciones, donde vamos a estar trabajando con las funciones de estadística, que son las funciones básicas que tiene Excel para calcular el promedio, la suma, contar la cantidad de datos que hay y averiguar los valores más altos y más chiquitos. Ahora los vamos a ver bien en detalle. Acá tenemos la planilla A, donde tenemos la tabla. Tenemos producto A, producto B, producto C y los países. Y la tabla está vacía, entonces en este caso lo primero que vamos a hacer es completar la tabla. Puede ser valores de 2 o 3 cifras, no hay problema. Bien, entonces acá en el costadito me dice total de ventas a Brasil. Por lo tanto acá me está pidiendo una recaudación únicamente de las celdas que corresponden a Brasil. Entonces hago un clic para posicionarme en la celda donde quiero el resultado. Voy a ir al botoncito de autosuma y vemos que Excel por defecto me marca este rango de celdas porque detectó que había números arriba. Pero yo quiero los de Brasil, así que me voy a parar dentro de esta celda y sin soltar arrastro hasta poder seleccionar todos los datos. Una vez que lo tengo todo, aprieto Enter. Y ahí ya tengo la suma. En el siguiente me pide algo totalmente distinto. Venta mínima del producto B. Como no me especifica el país, voy a seleccionar los 6 datos que se encuentran acá. La venta mínima lo que me está pidiendo es cuál es el valor más pequeño de los que se encuentran acá.
Yo sé que el valor más chiquito es 120, pero no lo voy a poner manualmente, porque si yo el día de mañana cambio un dato y digo, bueno, este no es 984, este número es 50. Entonces 50 va a ser el más chiquito. Y quiero que Excel lo detecte automáticamente. Hago un clic en la celda donde voy a poner el resultado. Voy a la lista de autosuma y voy a elegir la opción del min, que es la función mínima. Lo mismo, así como está, marco las celdas que quiero, que serían estas 6, y aprieto Enter. Entonces automáticamente me va a devolver el valor más pequeño. Y si yo hago una modificación dentro de este rango de celdas, por ejemplo acá voy a ponerle 75, al apretar Enter se actualiza. Bueno, se actualizó la suma y se actualizó también el valor más pequeñito. Después me dice, promedio de ventas a Paraguay. Lo mismo, hago un clic en la celda donde quiero el resultado, me voy a la lista, selecciono la función promedio y me pide las que sean de Paraguay. Así que marco todos los valores que pertenecen a Paraguay. Una vez que lo tengo, Enter. Acá lo mismo, si son muchos decimales, acá con estos botoncitos podemos restar o aumentar los decimales. En este caso los voy a restar. Y por último me dice, venta máxima del producto C. Me posiciono acá adentro. De la lista desplegable elijo Max y marco todo lo que pertenece al producto C. Una vez que lo tengo, presiono Enter. Y ahí ya tengo todas las funciones de estadística básicas. Suma, mínimo, promedio y el máximo. A continuación me pide lo mismo, vamos a tener que cargar primero los datos. Números cualquiera. Uy. Bien. Acá me dice, total de ventas de la caja 1. Una vez que se clica en la celda, voy a la lista, suma, marco todo lo que pertenece a la caja 1 y presiono Enter. Y repito el mismo proceso para resolver caja 2 y caja 3. Fíjate que no hacemos doble clic en la celda, sino que directamente voy a apretar escape, un clic solo. Suma, caja 2, Enter, suma y la caja número 3. Venta máxima, o sea, el valor más alto de toda la tabla completa. Voy a la lista desplegable, elijo Max y marco toda la tabla entera. Y apretamos Enter. Total de ventas de alimentos únicamente. Entonces, como me pide el total, es una recaudación. Elegimos la opción de suma y marco todos los alimentos. Mayor compra de artículos varios. Voy a la lista, mayor compra es el máximo. Y me dice artículos varios. Promedio de venta de artículos de limpieza. Promedio. Y artículos de limpieza que son estos. Y los marco. Siempre los marcamos desde acá adentro. Si en algún momento nos equivocamos, podemos volver a cambiar el rango de celdas. No hace falta borrar y volver a empezar. Y por último, la compra más baja de caja 2. En este caso, cuando sea el más bajo, es el mínimo. Y ahí estaría. En caso de promedio, le saco los decimales. La última planillita me dice, completar la columna de materias, matemáticas, lengua, inglés, X,
pasar valores numéricos en cada trimestre. Estos pueden ser valores enteros o decimales. Entonces, lo que yo recomiendo para practicar con los decimales es que, por ejemplo, coloquemos, si por ejemplo tenemos 9, 750, 8, 650, ¿sí? Para ir practicando también con los decimales. Bien. Ahora me pide el promedio. Entonces, así como estoy, voy a la lista, selecciono promedio y automáticamente ya me señala las celdas que corresponden. Así como está, presiono Enter. Como el resto de las celdas tiene que tener la misma función, hago un clic solito y arrastro. Acá en estos últimos, selecciono los dos al mismo tiempo y le voy sacando los decimales. Nota más alta, siempre hablando de todas las notas de los trimestres, el máximo. Y acá voy a marcar desde el primer hasta el tercer trimestre, sin incluir el promedio. Y lo mismo autollenado. Y ahora la nota más baja, que es el mínimo. Y autollenado. Después me dice promedio general de todas las materias. Entonces vamos a calcular el promedio. Nota más alta de todas las materias. ¿Cuál es la nota más alta? Y la nota más baja de todas las materias. Que sería el mínimo. Y ahí lo tenemos. Una vez que finalizamos este ejercicio, lo podemos guardar. El siguiente, que dice funciones extra, es como una mezcla entre lo que estuvimos viendo previamente de trabajo con fórmulas y lo que vimos ahora de funciones. Entonces acá tengo liquidación de comisiones de vendedores. Por un lado tengo que calcular el total vendido, que sería la suma, o sea, la recaudación de estos 3 meses, y la comisión del 3% que la vamos a calcular de este total. Así que vamos por partes, dijo Jack. Primero voy a hacer la suma. Como en este caso yo tengo 3 datos, yo puedo usar la función o puedo hacer la fórmula. Esto, más esto, más esto. Cualquiera de las dos opciones sirve. En este caso, como son 3 datitos, igual, si hay 2 datos, también puedo usar la función suma. Así que si de repente el simbolito de suma no te funciona, puedes usar la función. Y para calcular la comisión es una multiplicación entre el total vendido por, acá tenemos el 3%. Y autollenado. Totales, tengo que calcular ahora la recaudación por cada una de las columnas. Entonces recordemos que nosotros podemos seleccionar toda la columna entera, incluso la celda vacía, presionar autosuma y automáticamente tengo la recaudación. O también puedo seleccionar toda la columna entera junto con las celditas y autosuma automáticamente, ya me calcula la suma de todo completo. Promedio de cada columna. Vamos a hacer lo siguiente. Me paro ahí, promedio, pero yo no voy a incluir el total. Quiero que me dé el promedio solamente de los vendedores, sin incluir los totales. Y después acá en el máximo lo mismo. Max, marco solamente los valores
Enter. Y acá me pide el mínimo. Y marco el mínimo. Bien. Acá no voy a completar las otras columnas porque voy a hacer lo siguiente. Nosotros vimos que si hacíamos autollenado hacia abajo, automáticamente se completaba. Bueno, el autollenado también puede ser hacia los costados. Entonces yo sé que tengo que calcular el promedio de todas las columnas. Entonces, así como está, hago autollenado y arrastro hacia la derecha. Fíjate que tenés que llevarlo. Llego hasta acá y todavía no se marcó. Arrastro hasta que se marca. Y pruebo. Hago doble clic y me fijo que calcula el promedio de las columnas. Apretamos escape para salir. Doble clic, escape, doble clic, escape. Y lo mismo con los otros. Mantengo presionado y arrastro. Por último, que esta función todavía no la habíamos usado, cantidad de vendedores. Acá hay dos opciones para poder contar las celdas. Yo tengo por un lado el número de vendedores y por el otro lado el nombre y el apellido. Si yo voy a la lista desplegable, tengo una opción llamada contar números. Voy a seleccionar los números de los vendedores y voy a presionar Enter. Automáticamente me va a devolver 6. Voy a borrarlo. Voy a usar contar números, pero esta vez voy a seleccionar las celdas donde se encuentran los apellidos y los nombres. Al presionar Enter me devuelve 0. ¿Por qué? Esta función cuenta solamente celdas que tienen números. Las celdas que tienen texto no las cuenta, no las reconoce. Entonces, si yo de repente tengo una columna y necesito contar la cantidad de vendedores que tengo y no tengo, por ejemplo, el número de vendedores, en vez de ser un número, es un código que me dice G-1, G-2. Entonces, la celda tiene un texto, por lo tanto, no me lo va a contar. Entonces tenemos la función contar, que me permite contar celdas que tienen solamente numeritos. Y si yo necesito contar celdas con texto, hay una función llamada contara. En este caso no la tengo en la lista desplegable, así que la voy a escribir. Pongo, no me tengo que olvidar del igual, y escribir contara. Hago doble clic, marco las celdas que tienen el texto, y ahí me va a dar el mismo resultado. Pero contar cuenta valores numéricos, contara cuenta celdas que tienen texto. Hay una cosita acá que falta completar, que es la fecha actual. En el caso de las fechas en Excel, si yo por ejemplo quiero colocar la fecha de hoy, lo escribo. Pongo 15 barra 07 2021. Acá aparece en un formato distinto. Si yo lo quiero ver tal cual lo escribí, en la lista desplegable le voy a decir que me deje la fecha corta, o sea, con este formato, para que quede tal cual como está ahí. Si yo esta planillita la guardo ahora y la abro mañana, me va a seguir diciendo 15. Y así, con el correr de los días. Si yo necesito que esta planilla se actualice, o sea, que la fecha hoy me muestre 15. Si mañana abro la planilla, quiero que me muestre 16. Entonces, para que se actualice, tenemos que usar una función que se llama hoy. Ponemos el igual, escribimos la palabra hoy, abrimos y cerramos el paréntesis. O sea, dentro del paréntesis no colocamos nada, lo dejamos así. Y apretamos Enter. Me devuelve la fecha de hoy, pero si yo esto lo abro, lo cierro y lo abro mañana, esta fecha va a aparecer actualizada. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda con las funciones nuevas? Very good. Perfectillo. Lo mismo, guardamos y cerramos. Número 6. Bien.
El práctico número 6 es un repaso de lo que ya estuvimos trabajando con los intervalos. Y acá se le agregan las funciones de estadística. Vamos a armarlo. Tenemos venta diaria. Acá también tenemos la fecha, que está en la columna 7. Y acá colocamos código, producto, precio unitario, cantidad, precio por cantidad, y el precio final. Venta diaria, selecciono todas las celdas, hasta acá más o menos, y las combino. Y esta selecciono todas las celdas y ajusto el texto. Lo centramos, así queda bien prolijito. Y empiezo a cargar los datos. Me dice colocar la fecha actual en la celda correspondiente mediante la fórmula de fecha. Como no me especifica si la fecha se va a estar actualizando o no, podemos utilizar directamente la función hoy. Hay una función que también se llama fecha. Tenemos que indicarle, tenemos que cargar la información tal cual como está acá. Va primero el año, punto y coma, después va el mes, punto y coma, y después va el día. Que esto es exactamente igual a si lo escribimos nosotros manualmente. Y a diferencia de la función hoy, la función fecha queda fija, o sea, esta no se actualiza. La columna de código será completada con autollenado, comenzando con el número 120 con un intervalo de 6. Y vamos a colocar 9 datos. Así que vamos a marcar, mantengo presionado y selecciono 9 filas. Me voy a rellenar, series y el intervalo es de 6. Aceptamos. Y ya lo tengo de 6 en 6. Cargamos los productos, van a ser electrodomésticos. El precio unitario será completado con autollenado, comenzando por el 150 con un intervalo de 45. Vuelvo otra vez. Series, 45. Completar la cantidad con autollenado, comenzando por el número 1 con un intervalo de 1. Así que escribo el 1, marco todo completo, rellenar series, y acá el incremento lo dejo tal cual como está, con 1. Y va de 1 en 1. 1, 2, 3, 4. Precio por cantidad. Acá no aparece el punto, pero tenemos que realizar esta formulita. Precio por cantidad. Así que ponemos precio por cantidad. Y hacemos el autollenado. Me dice la columna de IVA será el resultado del producto del precio unitario, la cantidad y el porcentaje correspondiente. El porcentaje de IVA es del 21%, por lo tanto acá. Tenemos dos opciones. O usar las celdas que me pide Excel, que es precio por cantidad por 21%, o directamente agarrar esta celda. ¿Por qué? Porque esta columna ya tiene este cálculo de la multiplicación. Entonces voy a seleccionar directamente esta celda. Esto por 21%. Y autollenado. La columna de precio final será la suma del precio por cantidad y el IVA. Y acá podemos o hacer la fórmula o utilizar la función de suma. Cualquiera de las dos opciones está bien. Lo único que acá tengo que marcar solamente las celdas que quiero, que es precio por cantidad y el IVA.
calcular el total general con autosuma. Entonces acá voy a tener que añadir el total general. Total general. Y además de eso me pide máximo, mínimo y promedio de la columna precio final. Así que vamos a poner máximo, mínimo y promedio. Total general, suma de todos estos datos. El máximo, tengo que seleccionar el máximo, pero solamente tener en cuenta hasta esta fila, o sea, hasta la fila 11 nada más. Entonces voy al max y marco. Ten cuidado, si por ejemplo haces clic acá y quedó así marcada, fíjate que podés volver a seleccionarlo. Igualmente, si quieres volver a empezar, si te equivocaste, puedes apretar escape y vuelves a poner la función. Ponemos máximo hasta aquí. Mínimo, min, hasta este otro. Y por último, el promedio. Y después darle formato. Tenemos precio. Vamos a darle formato moneda. Y después tenemos el resto de los datos. Vamos a darle bordecito. Todos los bordes. Y un poco de color.